Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad continuamos con nuestra guía de matemática. En este caso tenemos una ecuación en donde, como podemos ver, tenemos dos términos bien diferenciados. Si nosotros separamos en términos, vamos a poder ver que tenemos un término por acá y otro por acá. Recuerden que las sumas y las restas se separan en términos. Esto también a nosotros nos va a permitir poder ver qué cuentas se pueden realizar y cuáles no. Entonces podemos observar que acá hay como alguna cuestión a resolver. Acá no tenemos simplemente esta x y el 4 que está solo, entonces vamos a ver qué ocurre acá en este término. Podemos ver que tenemos toda esta expresión sobre 2. Entonces recuerden que la raya de fracción es una división, o sea que estaría toda la expresión del numerador de esta fracción dividiendo al 2. Entonces acá también podríamos realizar como en el ejercicio anterior, ¿sí? Recuerden, en el ejercicio anterior también habíamos aplicado propiedad distributiva, pero en este caso la propiedad distributiva sería para la división. Entonces este 2 que está dividiendo tanto al término 2x como al término 8, lo podríamos dividir a los dos, ¿sí? Entonces es como que acá el 2 está como común denominador de los dos términos, entonces lo puedo separar. Entonces vamos a hacer eso, vamos a colocar entonces 2x, ¿sí? Que es el primer término, y eso lo vamos a tener dividido 2, dijimos, más 8, y eso también lo podemos dividir por 2. Entonces acá ya me va a quedar menos x, simplemente realizo esa operación, esa propiedad distributiva, y ahora, bueno, vamos a ver algunas cuestiones que se puedan resolver ahora, ¿no? Ya que distribuimos todo, entonces podemos ver que acá 2 dividido 2, ¿sí? 2 sobre 2, esto es 1, y ese 1 multiplicando a x, acá directamente me va a quedar x nada más. 8 dividido 2, 8 sobre 2, esto daría 4. Acá tengo menos x, y esto va a ser igual a 4. Ok, acá ahora fíjense que ya tenemos bien diferenciados, ¿sí? Podemos visibilizar bien cuáles son los términos que tienen x y cuáles no. Entonces, los términos que tienen x, en este caso podemos ver que son este, y estos dos son términos que no tienen x, así que los vamos a separar, los vamos a agrupar en cada lado de la igualdad. Entonces, de este lado me va a quedar esta x menos x. Las dos x mantienen el signo porque las dos siguen estando del lado izquierdo, ¿no? Del igual. Este 4 va a seguir igual, y luego este 4 que está positivo va a pasar a negativo. Entonces acá ahora vamos a restar estas dos x, x menos x, me va a dar 0x, 0x, y esto va a ser igual a 0. Y ahora este 0 que está multiplicando a x, ¿sí? Como está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a 0 dividido 0. El ejercicio número 6 en este caso a veces suele ser uno de los ejercicios que cuesta un poquito porque, como verán, no solamente aparece la letra x como incógnita, sino que también aparece la letra a. Pero acá lo importante es entender de que nosotros, al menos en esta serie de ejercicios, en esta secuencia de ejercicios, la solución que nosotros vamos a encontrar es en función de la letra x, ¿sí? Es decir que esto es importante saber porque nosotros siempre vamos a encontrar una expresión o un valor que diga x igual a algo. En este caso, ¿no? Hablando de esta secuencia de ejercicios. Así que lo que tenemos que lograr justamente es eso, que nos quede escrita la expresión x igual a algo, ¿sí? Y ese algo en este caso, fíjense que a, por ahí capaz que pueda seguir escrita sin necesidad todavía que tome un valor, porque no está condicionado. Así que bueno, vamos a hacer eso. Entonces vamos a resolverlo como si a fuese un número cualquiera. Pienso que a es un número, ¿sí? A tiene que ser un número, no puede ser x porque si hubiese sido x acá lo pondría, lo hubiese puesto como x. Entonces a sería un número real. Entonces lo voy a pensar en todas las cuentas que haga, en todos los movimientos que haga, como que es un número. Entonces vamos a, en principio, agrupar. Puedo ver que acá en este caso tengo 2x y 3x, los voy a agrupar del lado izquierdo, ¿sí? Entonces me va a quedar 2x menos 3x por acá. Hasta ahí estamos. Y acá me va a quedar 2, que lo voy a dejar con el mismo signo al 2, que está acá. Y ahora dijimos que esta a va a ser un número, o sea que a va a estar con este 2 también, pero también fíjense que dijimos que si lo pensamos como número, que lo vamos a pensar de hecho como un número real, tiene que, digamos, movilizarse como vienen haciendo todos los números. Entonces acá esta a está positiva, entonces va a pasar a negativa, ¿sí? Esto acuérdense que es un número.
Bueno, acá tenemos 2x menos 3x, podemos resolver esto. Esto me daría 2 menos 3, sería menos 1x, igual a 2 menos a. Y ahora este menos 1, que multiplica a esta x, ¿sí? Es un menos 1 que está multiplicando a x, entonces lo que puedo hacer es pasarlo dividiendo. Y lo único que va a hacer ese menos 1 cuando pasa dividiendo es modificar cada uno de los signos de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá esto va a ser, si no lo hacemos, ¿sí? Me va a quedar 2 menos a, todo esto me va a quedar, ¿qué cosa? Dividido menos 1. Lo escribimos como fracción, que a mí me gusta más que esto lo vean como fracción porque después todo se hace más fácil. Entonces, fíjense, 2 dividido menos 1 menos a dividido menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? 2 dividido menos 1 me va a quedar menos 2. Y menos a dividido menos 1, ven, acá me va a quedar más a. Que es exactamente lo mismo que les había dicho antes. Que si el menos 1 pasa dividiendo, lo único que hace es modifica el signo de los dos términos, del 2 y del a. Acá el 2 está positivo, queda negativo. Y acá el a estaba negativo, entonces queda positivo. Justamente es eso lo que pasa. Bien, y de esta forma terminamos el ejercicio número 6. Vamos al ejercicio número 7, que como podemos ver, en el ejercicio número 7 tenemos dos fracciones igualadas con dos expresiones. Entonces, una de las cosas que podríamos empezar a hacer acá es, podríamos pensar en varias opciones. Por ejemplo, primero podríamos distribuir el denominador, como ya hicimos antes, aplicando propiedad distributiva. ¿Sí? Distribuimos acá y al 1, al 3x y al 1. Y el 4, lo mismo, hacemos propiedad distributiva y lo distribuimos al 4, al término que tiene 2x y al término que tiene 1. Y podemos hacer eso, eso ya es algo que lo vimos antes, así que vamos a usarlo. Entonces me quedaría 3x sobre 2 más 1 sobre 2. Y acá me va a quedar entonces 2x sobre el 4. Menos, y también acá vamos a distribuirlo, ¿no? Así que me va a quedar menos 1 sobre 4. Excelente. Bueno, veo en cada fracción a ver si la puedo reducir o si puedo resolver algo. Acá es la única, 2 cuartos, que la podría escribir como un medio, esa fracción, ¿sí? 2 cuartos la puedo escribir como un medio, simplificando después la otra, quedaría exactamente igual. Que de hecho va a ser conveniente, así que lo vamos a simplificar. Entonces acá, esto me va a quedar un medio, ¿sí? Bien, ahora vamos a agrupar nuestras fracciones. Vamos a juntar los términos que tienen x por un lado con los que no tienen x por otro lado. Entonces, del lado izquierdo voy a agrupar los que tienen x. Recuerden que lo pueden agrupar del lado izquierdo o del lado derecho, no hay problema. Pero por una cuestión de comodidad, ¿sí? Yo siempre los acomodo del lado izquierdo. Vamos a hacer una cosa. En los siguientes ejercicios lo vamos a agrupar del lado derecho para que no nos malacostumbremos o no pensemos de que siempre se agrupan del lado izquierdo, sino que del lado derecho también se puede agrupar. La x, esta x que está acá, puede quedar como resultado de este lado o del otro lado. No hay ningún problema porque es una igualdad. Entonces, un medio x acá está positivo, así que va a pasar a negativo. Entonces me va a quedar un medio x y acá me va a quedar menos un cuarto, que lo dejo exactamente con el mismo signo, y este un medio va a pasar a negativo. Ahí estamos. Bien, acá lo que podemos ver es que 3 medios menos un medio, me quedaría, las dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces pongo el mismo denominador que es 2 y resto solamente los numeradores. 3 menos 1 sería 2, x. Me queda 2 sobre 2, x, que esto después me daría 1, ¿sí? Igual, menos 1 por 2 me va a quedar menos 2. Luego voy a tener 4, me va a quedar entonces menos porque tengo menos esto. 4 por 1 va a ser 4. Y 4 por 2 me va a quedar 8 abajo. Y ahí tendría el resultado, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que hicimos fue justamente hacer esto. Lo vamos a colocar por acá abajo. Multiplicamos cruzado 1 por 2, ¿sí? 1 por 2. Esta es una resta de fracciones. Luego eso menos 1 por 2 me va a quedar menos 2, que es lo que está acá. Luego 4 por 1, que sería 4. Y 4 por 2, que luego da 8.
¿sí? Así que bueno, entonces 2 dividido 2 dijimos que esto nos va a dar 1, una x igual a menos 2 menos 4, esto, menos 2 menos 4 me va a dar menos 6 octavos. Entonces prácticamente ya estoy llegando al valor de x. Entonces x acá va a ser igual a 6 octavos. Para simplificarlo lo puedo dividir por 2, al 6, al 8 lo divido por 2, entonces arriba me va a quedar menos 3 y abajo me va a quedar 4. ¿Sí? Así que bueno, de esa forma llegamos a la solución. Vamos al ejercicio 8. Ya estamos en el ejercicio número 8 y 9 y fíjense de qué manera las ecuaciones van como aumentando el nivel de la dificultad, agregando algunas cosas nuevas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que empiezan a aparecer estas raíces, que empiezan a aparecer números irracionales en la ecuación número 8, por ejemplo. Y ahí tendríamos que ver qué hacemos, ¿no? Con esto. Acá podemos empezar a ver de que las expresiones entre sí se empiezan a multiplicar. Acá aparece ya una potencia, arriba un paréntesis. Así que vamos a ver de qué manera se puede ir salvando eso, ¿no? O si aparece alguna propiedad nueva que tengo que usar. La idea no es usar tantas propiedades, sino que la idea es tener, digamos, algunos argumentos, algunos fundamentos básicos y desde ahí poder realizar todo lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, desde la construcción. Así que bueno, vamos con el ejercicio número 8. Vamos a poder ver en el ejercicio número 8 que tenemos acá esta raíz en los dos lados de la igualdad. Si prestamos atención en cuanto a los términos, en el primer término tenemos un término con x y acá pasa exactamente lo mismo, o sea que estos dos lo podríamos agrupar y luego podemos ver que estos dos términos son términos que tienen raíces. Y estas raíces, esta es la forma más exacta de expresar estas raíces, que en realidad son números irracionales. Raíz de 2 nos queda un número bastante incómodo de escribirlo, es prácticamente infinita la cifra que tiene, así que vamos a dejarlo escrito de esta forma, este irracional, raíz de 2. Entonces vamos a agrupar por ahora 3x menos 2 del lado izquierdo de la igualdad, 3x menos 2x, y eso va a ser igual a esta raíz de 2, la vamos a dejar como está, entonces sería 2 raíz de 2, y ahora fíjense que acá tengo menos raíz de 2, entonces lo voy a pasar como más raíz de 2, 2 raíz de 2, perdón, 2 raíz de 2, y ahí ya tengo agrupado, entonces 3x menos 2x, esto va a ser una x, que lo dejamos ya como x, porque ya sabemos que cuando el 1 multiplica la x, esto directamente me da x, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Resulta que dijimos que esta raíz de 2 la vamos a pensar como que al ser un irracional y esta expresión acá dentro de la raíz, si no se la puede achicar más, ¿sí? La vamos a pensar como una variable también, ¿sí? Como esa x, ¿sí? En donde nosotros, por ejemplo, si sumamos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, lo vamos a dejar escrito directamente como 4 raíz de 2. O sea, sumamos cada uno de los coeficientes que acompañan a las raíces, 2 más 2, que sería 4, y volvemos a colocar la misma raíz. Entonces tenemos 4 veces raíz de 2, ¿sí? Pues tenemos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, 4 raíz de 2. Por eso les decía que lo piensen como las x, porque fíjense que cuando nosotros tenemos 2x más 2x, lo único que hacemos es sumar las x y lo escribimos así, entonces como para que más o menos se acuerden. Bien, vamos al ejercicio número 9. Si nosotros en este caso hacemos lo que hacemos siempre, que es separar en términos, vamos a separar en términos así y así. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una multiplicación entre dos expresiones y acá vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Como le decía antes, vamos a tratar de hacer cosas que por ahí intuimos que sabemos para no complicar el ejercicio. Entonces, x más 2 por x más menos 3, se están multiplicando dos expresiones, bueno, se están multiplicando, así que hay que multiplicarlas. ¿De qué manera multiplicamos? Bueno, como se multiplican los polinomios, y esto también temita de secundaria, pero lo vamos a hacer acá también. X más 2 por x menos 3. Entonces, lo que hacemos es cada uno de los términos del primer factor, lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo factor, es decir, x, primero lo multiplico por x, luego el x por 3, luego el 2 por x y luego el 2 por 3, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir haciendo esas cuentitas. X por x me va a quedar x cuadrado, ¿sí? Luego
x por menos 3 me va a quedar menos 3x. Luego 2 por x me va a quedar 2x. 2 por menos 3 me va a quedar menos 6. Ahí está. Y ahí lo que hicimos fue desarrollar este producto. Vamos de nuevo. X por x, x cuadrado. ¿Sí? Porque estoy repitiendo dos veces el mismo número. X por menos 3, menos 3x. No resuelvo ninguna cuenta. Queda escrita la expresión de multiplicar x con el menos 3. 2 por x, exactamente el mismo razonamiento que acá. Queda 2x. Y 2 por menos 3 me daría menos 6. Eso sí se puede resolver. Luego tenemos menos. Y acá fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Acá me dice que todo esto está elevado al cuadrado. O sea que lo que nos está diciendo es que todo esto, al estar elevado al cuadrado, lo que nosotros sabemos es que cuando algo está elevado al cuadrado, significa que ese algo, que es x más 1, está multiplicado dos veces, repetidamente. Y eso es lo que hacemos. Repetimos dos veces. Y ahora acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una distributiva. Exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a volver a escribir esto. Esto ya lo vamos a resolver, estos dos términos que son iguales, que son términos semejantes. Entonces me va a quedar acá x cuadrado menos 3x más 2x va a ser menos x, menos 6, menos, y voy a dejar ese corchete por ahora todavía ahí para después ver qué hago con los signos que quedan de esta multiplicación. Y bueno, ahí vamos a hacer de nuevo una propiedad distributiva, que tenemos que hacer exactamente lo que hicimos acá. Vamos a explicarlo. Cada término del primer factor se multiplica por los términos del segundo factor. Entonces, primero, x por x me va a quedar x cuadrado. X por 1 me va a quedar una x. Recuerden que yo todavía lo sigo poniendo, pero cuando decimos una x, con escribir x es suficiente. ¿Está bien? 1 por x va a quedar x. 1 por 1 va a ser 1. Y ahí tengo ya hecha la distributiva. Y todo esto va a quedar igualado a 0. Vamos al siguiente paso. Vamos a resolver acá dentro de este corchete a ver si se puede achicar algo. Me va a quedar entonces x cuadrado menos x menos 6. Por ahora me va a quedar eso. Al resolver acá adentro, al mismo tiempo este menos va a ir modificando cada uno de los signos que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este menos va a afectar el x cuadrado. Entonces saco el corchete, pero el menos que está delante del corchete va a afectar a todos los términos. Entonces ese término, que acá adentro está positivo, ahora va a quedar negativo. Por eso me queda negativo. Lo mismo acá. Fíjense que acá tengo una x más una x, son 2x positivas. Pero con este menos me va a quedar negativo. Este 1 es positivo, que con este menos me va a quedar negativo. Y todo eso va a estar igualado a 0. Bien, observo acá y vemos si se puede reducir algo. Entonces puedo ver que x cuadrado menos x cuadrado, estos dos términos son iguales y tienen signos contrarios, entonces se están como cancelando. Luego tenemos menos x y menos 2x. Y esto va a ser menos 1x menos 2x, va a ser menos 3x, igual. Y tengo este 1 y este 6, que menos 6 menos 1 me da menos 7. ¿Sí? Menos 6 menos 1 me queda menos 7. Pero ese menos 7, al pasarlo del lado derecho, me va a quedar como más 7. ¿Está bien? Menos 6 menos 1, esto me da menos 7. Pero al pasarlo para el otro lado me va a quedar más 7. Entonces ahora sí, me va a quedar que x va a ser igual a 7. Y este menos 3 va a pasar como menos 3. ¿Sí? Recuerden que lo que se cambia es multiplicar por dividir. El signo del menos 3 pasa igual. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a menos 7 tercios. Perfecto.